Bendiciones, les habla el pastor Rey Enríquez nuevamente desde Fort Worth, Texas. Qué gusto poder comunicarme nuevamente con ustedes y poder traerle un corto mensaje de la palabra del Señor. El mensaje anterior que pudimos transmitir, estuvimos hablándole acerca de volver al diseño original y tratamos de establecer en este mensaje que el Señor anhela que volvamos a lo que fue su diseño original, a lo que Él planificó para cada uno de nosotros, y cómo a veces nos hemos salido de ese diseño original, queriendo el Señor que volvamos a hacer su plan, su diseño, lo que Él originalmente pensó para nosotros. Usamos como base para este mensaje el libro de Génesis en capítulo 1 y 2, y vimos a través de la palabra cómo el Señor planificó todo con detalles para cada uno de nosotros, para su máxima creación que somos nosotros, la humanidad, ¿verdad? Hoy quisiera que habláramos acerca de algo parecido que tiene que ver con el mismo tema, pero específicamente quiero que hablemos acerca de lo que es la identidad. Cuál es la identidad de cada uno de nosotros y qué es lo que hace, qué es lo que forma nuestra identidad. Quisiera primero que todo que definiéramos qué es identidad, ¿verdad? Busqué en el diccionario y dice de esta forma: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Son unos rasgos, unas cualidades propias de cada cual que lo caracterizan, ¿verdad? Dice también conciencia de una persona o colectividad que tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Si pensamos un poquito sobre este tema, pudiéramos decir que cada uno de nosotros hemos vivido situaciones y experiencias que han venido a definir lo que hoy es nuestra identidad. Cada uno de nosotros en nuestro diario de vivir, de una forma o de otra, somos el resultado de experiencias vividas, experiencias favorables, experiencias desfavorables, que nos han marcado de tal forma que han formado nuestra identidad, ha formado lo que nos identifica hoy como personas. Les voy a dar algunos ejemplos de cosas que pueden haber formado nuestra identidad. Quisiera usar 3 ejemplos específicamente de cosas, de situaciones, de que en el diario vivir podemos encontrarnos con personas que tienen un tipo de identidad y nos preguntamos por qué. Voy a usar 3 ejemplos. Número 1, el niño que fue abandonado por sus padres. Ese niño que fue abandonado por sus padres probablemente hoy es inseguro, es inestable, es temeroso y es desconfiado. Un segundo ejemplo, la esposa que fue engañada por su esposo. Eso lo vemos mucho hoy en día, ¿verdad? La esposa que fue engañada por su esposo probablemente hoy está triste y como parte de su identidad es amargada, es insegura, y decidió como parte de su identidad no creer más en los hombres, porque los hombres mienten, lastiman y traicionan. Un tercer ejemplo que quiero usar es el ejemplo de la niña que fue abusada sexualmente. Probablemente, si se fijan, uso en los 3 ejemplos la palabra y la subrayo probablemente, porque no quiere decir que tiene que ser de esta forma. No hay un libro que leamos que diga estas son las características de esta persona que vivió esto. Pero sí, probablemente una niña que fue abusada sexualmente creció con rencores y odio y pensando que los hombres son malos, que hieren y lastiman, causan dolor, y esta niña decide que nunca más un hombre la volverá a tocar. Es parte de su identidad hoy día, después de ese abuso sexual, es que no va a dejar que ningún hombre le ponga una mano encima nuevamente. Estos son solamente 3 ejemplos que ustedes pueden haber oído de ellos, que a lo mejor conocen a alguien que ha vivido esa experiencia, y usted dirá, oye, es verdad, se parece a lo que él está diciendo. Pues bien, son solamente ejemplos de personas que su identidad ha sido marcada con experiencias traumáticas en sus vidas. Pero hay otros factores que también pueden marcar tu identidad y que pueden formar lo que es hoy día tu identidad. Factores como estos que te voy a mencionar pueden influenciar tu identidad. Número 1, el apellido. Hay personas que dicen, yo soy de esta forma, mi identidad es de esta forma porque yo soy del apellido tal. No quiero mencionar apellido específico, pero voy a usar el mío. Yo pudiera decir, me conduzco de esta manera porque yo soy de los Enríquez. Los Enríquez nos comportamos de esta forma, o soy de los fulanos de tal. Y
nos movemos de esta forma. Una de las características. Número 2. Otra característica, otra situación que puede marcar tu identidad es tu situación económica. Hay personas que dicen, yo me comporto así, yo soy de esta forma, o su conducta es de esta forma porque tienen una situación económica solvente, porque son acaudalados, porque tienen mucho dinero, otros porque no, por lo contrario, son de esta forma porque son muy pobres, porque no tienen situación económica solvente. Algo más que puede marcar tu identidad son los logros académicos. Personas que han logrado, gracias al Señor, unos logros académicos, han logrado profesiones con sueldos muy buenos y dicen, mi identidad es de esta forma porque yo logré tales metas, yo soy un profesional hoy día. O de lo contrario, yo me conduzco de esta forma porque no pude lograr una buena profesión. Cosas que marcan tu identidad. Recuerden que estamos hablando de cosas que pueden marcar tu identidad. La nacionalidad o la cultura. Nosotros los mexicanos nos comportamos así, somos bien de esta forma. Nosotros los puertorriqueños, o yo porque soy colombiano me conduzco de esta forma, esta es mi identidad. Los colombianos nos conducimos así. Otra razón, los éxitos de cualquier tipo en la vida. No, yo tengo que ser de esta forma, mi identidad tiene que ser esta porque yo he logrado mucho en la vida. Algo más, los modelajes de personas en autoridad en tu vida pueden influenciar tu identidad de hoy día. Por ejemplo, yo tuve un buen padre, mi padre fue muy bueno y me dio unos principios y unos valores que marcaron mi identidad de hoy. Pero también hay cosas que quizás no fueron lo mejor para mi vida y también marcaron mi identidad de hoy. ¿Sabes qué marca la identidad de alguna gente también? La religión. La religión marca a la gente favorable o desfavorablemente y su identidad está marcada por la religión. ¿Sabes qué más marca la gente en áreas de la identidad? Los cargos en la iglesia. Hay veces que tener un cargo en la iglesia le hace a la persona tener una identidad de una o de otra forma. Puede ser bueno, puede no ser bueno. Pero ¿a dónde te quiero llevar con todo esto? Te quiero llevar a identificar que hay muchas cosas, muchos factores que pueden marcar o influenciar tu identidad. Definir lo que es identidad es saber cómo tú te debes comportar, es saber qué es lo que te define, qué es lo que marca, qué es lo que otra persona cuando te ve va a pensar de ti. Y estoy totalmente convencido que en este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que volver a la palabra del Señor y pedirle al Señor que sea su palabra y su espíritu la que defina nuestra identidad. Porque sí podemos haber vivido situaciones que nos han marcado y han marcado nuestra identidad, pero yo estoy seguro que el Señor es capaz de sanar cualquier cosa que nos haya pasado y borrar esas áreas de nuestra vida para que tengamos una identidad sana, una identidad correcta en Él. Recordemos que el enemigo puede haber usado muchas áreas de nuestra vida, dañándola, haciéndonos daño precisamente con el plan de que nuestra identidad sea de una forma incorrecta. Pero también te puedo recordar dos cosas. La palabra establece que el enemigo vino a robar, matar y destruir, y lo está haciendo desde el comienzo. Pero también te recuerdo que la palabra dice que el Señor vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. O sea, que el Señor es capaz, después de haber hecho su entrada triunfal a este planeta y salido victorioso de él, envió a su espíritu y su espíritu junto con él están tratando de sanar toda área de nuestra vida para que tengamos una identidad correcta. ¿Por qué te hablo de esto? Porque nosotros tenemos que ser un modelo a seguir. Nuestra identidad tiene que ser y reflejar un modelo a seguir. Nosotros tenemos que hacer que la gente desee ser como nosotros. Ay, pero no te entiendo. Sencillo. Nosotros tenemos que tener una identidad sana para que otras personas quieran y anhelen ser como nosotros, como cada uno de nosotros. Porque hay una característica primordial que tiene que tener nuestra identidad. Y es la característica de que somos hijos de Dios. El diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el Señor. Hagamos un examen en estos momentos que podemos hacer, lo que estamos en paz en nuestras casas. Algunos estamos sin trabajo, otros estamos quietos en las casas y tenemos tiempo para reflexionar y pedirle al Señor que nos sane en muchas áreas de nuestra vida para tener una identidad sana.
hagamos un examen en retrospección de cosas que nos dan identidad. ¿Cuáles son las cosas que nos dan identidad? Y pongámoslas en la lupa, bajo la lupa de la palabra, para que sea el escrutinio de la palabra y el Espíritu de Dios los que juzguen si tenemos una identidad correcta o incorrecta, para que podamos hacer las correcciones necesarias y que nuestra identidad sea totalmente corregida y redirigida. ¿Cuál debe ser mi identidad correcta? Mi identidad debe ser que yo soy un hijo de Dios, que yo me debo comportar como un hijo de Dios. Hay unas características que deben marcar correctamente nuestra identidad. Y vamos a usar la palabra. Te voy a mencionar algunas de ellas. Quiero que busquemos en el libro de Proverbios, los proverbios del Señor, donde nos dicen y nos corrige el Señor en áreas de nuestra vida, ¿verdad? Sabes que el libro de Proverbios es un libro de mucha enseñanza que nos enseña a vivir correctamente y a tener una identidad correcta y una identidad sana. Te voy a leer algunos textos en Proverbios en el capítulo 8. ¿Sabes cuál es una característica muy importante de nuestra identidad? Tenemos que tener sabiduría. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría nos va a vestir con una identidad correcta. Dice la palabra en Proverbios 8, voy a empezar en el 11. Pues mejor es la sabiduría que las perlas, y todas las cosas deseables no se le pueden comparar. En el 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Mío es el consejo y la intuición, mía es la inteligencia y mía la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Por mí reinan los reyes. Eso me hace pensar, porque ¿sabes qué? Que la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, si somos reyes, debemos reinar con sabiduría. No querer ir por encima de las personas con una identidad falsa, con una identidad incorrecta, sino reinar con sabiduría, con la sabiduría que viene de Dios. Mira como dice el 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo encuentro sabiduría? ¿Sabe qué dice la palabra? El que quiera sabiduría, demándesela al Señor. Hay que pedirle al Señor esa sabiduría que sea capaz de sanar nuestra identidad y de enderezar nuestra identidad. Otra característica de una identidad sana, ¿sabes cuál es? La justicia. Debemos tener justicia. Y en Proverbios también, en el capítulo 11, nos habla mucho de la justicia del Señor. Está pasando un avión, déjame esperar que pase. Mira cómo dice, la justicia del justo le allana el camino. Proverbios 11:5, el 6. La rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su codicia. El 8. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. El 10. La ciudad festeja el éxito de los justos y cuando fracasan los impíos canta de júbilo. El 11, con la bendición de los rectos, la ciudad prospera. Con la bendición de los rectos y de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Tenemos que tratar a toda forma de ser justos. Que una de las características marcadas de nuestra identidad sea la justicia del Señor sobre nuestras vidas. La última característica que te quiero mencionar de la identidad correcta en el Señor es la humildad. ¿Pero qué es la humildad? Porque hay gente que no entiende lo que es humildad. La humildad no tiene que ver nada con cuánto dinero tiene, porque la gente cree que ser pobre es ser humilde y los ricos no son humildes. Pues yo te voy a decir, yo tengo 62 años y en mis 62 años he visto ricos muy humildes y pobres muy jactanciosos. Ser humilde no tiene nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con dinero. El mismo Señor Jesucristo una vez dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón.
O sea, la humildad tiene que nacer en nuestro corazón. La humildad tiene que ver cómo tratamos a las personas, no con arrogancia, no con vanagloria, sino siempre dándole la oportunidad a otros de hablar, de escucharlos, de dejarlos manifestarse, de que son capaces de levantarse que tú, como tú lo estás haciendo. ¿Sabes qué dice Proverbios 16:3? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sabes qué? Todo comienza aquí arriba, en la mente. Nuestros pensamientos tienen que ser afirmados en Jehová. Tenemos que encomendar a Jehová nuestros caminos y nuestros pensamientos van a ser afirmados. Pero hay un rasgo sobre todos los demás que tiene que ser fundamental en nuestra identidad. ¿Sabes cuál es? Nuestra identidad tiene que estar basada y fundamentada en que somos hijos de Dios. Hay gente que dice, pero no, Rey, es que todos somos hijos de Dios. No, Señor, eso es un error. Es un error garrafal que se menciona mucho por ahí. No todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor, como el dueño de nuestra vida y le hemos entregado nuestra vida a Él. Los demás son criaturas de Dios. Todos sí podemos ser criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Y esa es una característica fundamental en nuestra identidad. Tenemos que tener una identidad de hijo de Dios. Eso nos da seguridad. Eso nos lleva a sanar cosas que pasaron en el pasado. La identidad de hijo de Dios no nos deja temer que nos van a quitar nada, porque el Señor es dueño de todo y nosotros somos sus hijos. La creación gime a una, te repito, como te dije en el mensaje anterior, la creación gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando que tú y yo nos manifestemos en gloria. ¿Sabes qué? Porque la creación ya tiene el mundo, el cosmos, ya tiene tanta situación, tanto problema, tanto dolor de cabeza, que tiene que esperar que nosotros, la iglesia del Señor, se manifieste. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Y eso tiene que ser parte de nuestra identidad. Nuestra identidad no sea añadirle más problemas a los demás. Nosotros tenemos que ser la solución a los problemas. Y tenemos que permitir para eso que el Señor nos alumbre y nos permita ver áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas como parte de nuestra identidad. La luz y la palabra del Señor nos van a alumbrar si nosotros le permitimos. El Señor siempre ha sido un caballero, no te va a violentar. El Señor te va a alumbrar áreas de tu vida que han dañado y fragmentado tu identidad y tu personalidad, porque el Señor quiere sanarla. Te las va a señalar para que le permitas entrar y sanar. Te recuerdo también que el Señor ha puesto a favor nuestro hombres y mujeres de Dios dispuestos a ayudarnos, dispuestos a dirigirnos, dispuestos a discipularnos. ¿Y qué es discipular? Te dije la vez pasada que es dejarnos enseñar. Fue un modelaje del Señor. El mismo Jesús discipuló a unos hombres que se le acercaron y los hizo sus discípulos. Les enseñó a vivir el reino. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que meternos con hombres y mujeres de Dios que nos enseñen a vivir el reino también, que nos enseñen a tener una identidad correcta, que demuestre que somos hijos de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos que multiplicarnos. El Señor envió a 12 para que se multiplicaran y de ahí surgió la iglesia. Pero el Señor ahora nos está enviando a nosotros, a ti y a mí, que sanemos nuestra identidad, que tengamos la identidad correcta para que vayamos a multiplicarnos. Ese es el propósito del discipulado, ir y seguir discipulando a otros. Hoy eres discipulado, mañana eres discipulador, te lo repito nuevamente. Eso es fundamental, eso es base. Tenemos que ser sanados para ir a sanar a otros. Tenemos que enderezar nuestra identidad para ayudar a otros a enderezar la de ellos. Porque ¿sabes qué? El diablo se ha encargado de dañarnos a todos. Yo te preguntaría, ¿quién no ha sufrido? ¿A quién no le han hecho daño? Yo sé que ahí donde estaba estarías levantando la mano. Pero el Señor nos quiere levantar. Nos quiere levantar con una identidad sana, con una identidad correcta, con una identidad que hable de quién es nuestro Señor y nuestro dueño, para que salgamos a multiplicar a otros. Logrando, ¿sabes qué? Crear una ola que cubra toda la tierra. El Señor quiere crear una ola tan grande que cubra la tierra. Una ola de hijos suyos que alcance todo lo que falta por alcanzar.
Nosotros hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, pero hay otros que aún no. Pero ¿sabes qué? Para eso nos salvó el Señor. No es para que deseemos morirnos. El Señor quiere sanar nuestra identidad y quiere que reflejemos su reino, que reflejemos una identidad correcta para ir a rescatar a otros. Ese es el propósito. Si tenemos una identidad correcta basando en la palabra del Señor, lo que esto creará en nosotros como un imán que la gente se va a acercar a nosotros. Y no estoy diciendo nada que sea extraño, ¿sabes? Nosotros, nuestro trabajo en la tierra es acercar a otros al Señor. Y para eso tenemos que acercar a otros a nosotros. Sí, sí es correcto. Tenemos que desear que otras personas se acerquen para darle de lo que el Señor nos ha dado. Lo que por gracia hemos recibido, tenemos que darlo por gracia. Ese es el diseño correcto de Dios. Eso es volver al diseño original. Y para eso tenemos que sanar nuestra identidad para poder sanar a otros y acercarlos al Señor. Te bendigo, declaro la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y te recuerdo que Jehová es tu sanador, que mientras tu casa esté guardada y escondida en la mano del Señor, ninguna plaga tocará tu morada. Dios te bendice.